Bienvenidos a Frecuencia Ayurveda, un podcast para personas conscientes y sanadoras que sienten el llamado a crecer en grande para impactar la vida de más personas. Integrar el Ayurveda en sus servicios, diagnosticar con confianza, ofrecer tratamientos estratégicos, diseñar propuestas con claridad y profundidad. Soy Agos, terapeuta y mentora experta en Ayurveda. Yo soy José, médico alópata y Ayurveda, especialista en tratamientos naturales. Y queremos acompañarte en tu camino de transformación, en tu desarrollo como líder de un negocio holístico, con orden, estructura y paz mental. Y cómo compartirlos con otros desde un lugar auténtico y profesional, integrando las sagradas Shakti y la ciencia, la estrategia y la espiritualidad. Trabajaremos sobre tu intuición, mentalidad sanadora, tu relación con el dinero y ayudarte a conectar con tu propósito y con una abundancia real. Si tenés claro que sanarte a ti mismo es necesario para sanar a otros y deseas diseñar una vida a tu medida, liberando tu máximo potencial y elevar tu práctica al siguiente nivel, comenzamos. Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Nosotros estamos muy contentos por todo lo que vivimos este año, el crecimiento y cómo se está armando Bahía 2026, la certificación que tendrá una energía única, no saben lo que se está armando. Así que gracias a todos los que ya se están eligiendo formarse en Ayurveda y certificarse de forma personalizada con nosotros. Y hoy les traemos un tema que cuando hablamos de sanar es clave, es el diagnóstico. ¿Por qué digo que es clave? Porque sanar implica comprender un concepto muy lindo que es la causa raíz. Que las personas estamos formados por nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, que somos energía que interacciona con su entorno, se relaciona ya sea con personas, los hábitos, la alimentación, cada una de las estaciones, el clima. Y sanar implica entender esta relación con la conciencia individual del cuerpo. Te imaginarás que nada de esto te lo dice uno de estos tests que encontramos en internet. Porque antes de hablar de herramientas, queremos hablar de sensaciones, de cómo lo sentís, de cómo lo vivís, de cómo se vive hoy la práctica profesional de muchos terapeutas, profesores de yoga, médicos, coach o personas que están implementando el Ayurveda como parte de su servicio en su vida holística porque lo aman. Pero quizás estás sintiendo que hay algo que no te cierra. Tal vez te pasa que tenés mucho conocimiento, hiciste cursos, leíste libros, incorporaste muchos conceptos, pero cuando estás frente a una persona aparece la duda. Sentís que intuís cosas, que algo no está bien, pero que te cuesta ponerlo en palabras claras, ordenadas, sostenibles, ¿no? Como dar un paso más. Hay algo ahí que se siente raro. Y dar recomendaciones ayudan un poco, alivian síntomas, generan un bienestar momentáneo, pero que no produce un cambio profundo y vos sabés que hay algo más que es posible. Y eso genera una sensación muy particular, que es una inseguridad interna. No porque no sepas, sino porque no tenés ese eje diagnóstico firme desde donde partir. Entonces la práctica se empieza a vivir incompleta, ¿no? Las consultas se sienten desordenadas, las propuestas no terminan de ser transformacionales y muchas veces aparece una pregunta profunda interna. ¿Realmente estoy yendo a la raíz? ¿O me sigo quedando o sigo solo acompañando en la superficie? Por eso muchas veces los diagnósticos o la práctica profesional se vive de forma incompleta, con inseguridad, y las recomendaciones que damos a veces no hacen cambios profundos, porque el primer paso que hay que dar, diagnóstico, comienza de forma incompleta. Y acá el punto clave es que sanar no es aplicar técnicas sueltas. Sanar es comprender la causa raíz. Desde la Ayurveda entendemos que no somos solo un cuerpo físico, este cuerpo tangible. Somos más, somos un cuerpo físico con mente y espíritu. Somos energía en constante interacción con nuestro entorno, con lo que comemos, cómo dormimos, con cada una de las estaciones, con nuestros vínculos e interpersonales, con el ritmo de nuestra vida, con lo que callamos y con lo que sostenemos de más. Sanar implica entender esa relación viva y dinámica, implica desarrollar conciencia individual del cuerpo y de sus mensajes. Y seamos honestos, nada de eso te lo da un test, estos que encontrás online. Nada de eso aparece en una plantilla genérica o en un protocolo igual para todos. Por eso, cuando el diagnóstico se queda corto, todo lo que viene después también lo hace. No porque falte intención, sino porque falta profundidad en el primer paso. Y de esto queremos hablar hoy, del cambio que necesitas dar si querés ofrecer propuestas verdaderamente transformacionales. Y ese cambio empieza por aprender a diagnosticar desde la causa raíz. Y para eso la Ayurveda tiene herramientas propias y precisas, los parikshas.
parikshas no son solo técnicas diagnósticas, son una forma de observar, de escuchar, de percibir a la persona como un todo. Un puente entre conocimiento y sabiduría. Así que para arrancar vamos a definir qué son los parikshas y por qué cuando los incorporas de verdad tu práctica deja de sentirse insegura y empieza a sentirse clara, sólida y profundamente transformadora. ¿Qué son los parikshas entonces? Cuando hablamos de parikshas, hablamos de algo mucho más grande que un método diagnóstico. Pariksha en Ayurveda significa examinar, observar, comprender en profundidad. No se trata solo de recolectar datos. Se trata de aprender a leer a la persona. Es un proceso muy hermoso y profundo que es importante vivirlo con humildad y agradecimiento hacia la persona que nos permite que podamos conocerlas en profundidad. Con humildad y agradecimiento es hermoso poder, cada vez que vas a recibir a alguien, cerrar los ojitos y decirle internamente muchas gracias o con respeto. Los parikshas son un conjunto de herramientas que nos permiten evaluar cómo está hoy la persona, no solo teóricamente, no como un promedio, no en un libro, sino en ese específico momento de su vida. A través de cada uno de los parikshas observamos cómo funciona el cuerpo de la persona, cómo se expresa su mente, cómo circula su energía vital y cómo se relaciona con su entorno. Por esto decimos que el diagnóstico ayurvédico no es una etiqueta, no es itis aguda, tal enfermedad crónica, etcétera, sino que es una fotografía viva del estado actual de la persona. ¿Por qué son tan diferentes a otros procedimientos de diagnóstico? A diferencia de muchos sistemas modernos, el Ayurveda no parte de la enfermedad, sino del desequilibrio. Y para poder ver un desequilibrio, primero hay que aprender a observar. Los parikshas nos entrenan justamente a eso, en ese desarrollo, a desarrollar una mirada clínica sensible, presente y consciente. No es tenés vata alto o aumentado y listo. Es comprender por qué ese vata está desbordado, cuándo empezó a hacerlo y por qué se sigue alimentando hoy, por qué sigue de esta manera. Hábitos, emociones, ritmos, historias de vida, estaciones, digestión, descanso, vínculos, todo habla. El cuerpo habla todo el tiempo. Y el punto es que si vamos a poder escucharlo, y a eso apuntamos con los parikshas. Cuando empezás a incorporar cada uno de los parikshas en tu práctica, algo fuertemente cambia. Dejás de adivinar. La inseguridad baja porque ya no dependés solo de la intuición ni de recetas generales. Empezás a tener un mapa, una guía. Un mapa que te permite explicar con claridad qué le está pasando a la persona, al paciente, al consultante. Justificar cada recomendación que das, es por esto y por aquello. Y acompañar procesos con coherencia y con profundidad. Y eso no solo transforma al consultante, te transforma a vos como profesional. Deja de ser simplemente alguien que, tenés esto, tomá esto, sino para ser una guía. Porque cuando entendés la causa raíz, dejas de sentir que probás cosas y empezar a verdaderamente guiar procesos. Entonces no es una técnica sin conciencia, es algo muy importante lo que tienen los parikshas para darnos. Porque no se aplican desde la rigidez ni desde el ego profesional. Requieren mucha presencia, una escucha real, la escucha activa de lo que está sucediendo. Humildad para observar sin querer encajar al otro en un molde de bata, pita o kaspa. Por eso decimos que aprender parikshas no es solo sumar herramientas, es cambiar la forma en la que mirás a las personas y a la sanación. Antes de meternos de lleno en un caso, es importante entender algo. En Ayurveda no existe una sola forma de diagnosticar. Existen parikshas, es decir, herramientas o distintos modos de hacer observación que se complementan entre sí. Clásicamente clasificamos al pariksha, el proceso diagnóstico ayurvédico, en darshana, prashna y sparshana. Darshana es observar, directamente ver a la persona, ¿no? Cómo se mueve, los ojos, la postura, la lengua, la piel, etcétera, su energía. Prashna es conversar, hacer una entrevista, ¿no? Ver verdaderamente todos los datos previos, la historia clínica, los hábitos, la percepción, el relato emocional y la percepción del propio cuerpo como tal. Y el Sparshana es tocar, palpar, percibir mediante el sentido del tacto a la persona. Y ahí podemos usar el examen de la piel, el Nadi Pariksha, la lectura del pulso. Y acá es que cada pariksha nos da una capa de información. Porque hay algo clave. Cuando no los integramos, el diagnóstico queda totalmente fragmentado. Entonces hay muchos profesionales que hoy se quedan solo en lo que la persona le dice, en las preguntas que hacen, y esto trabaja únicamente el síntoma. O desbalances crónicos, cuadros crónicos suelen ser muy insuficientes o difíciles de completar por esto. Puntualmente no pueden profundizar por falta de los parikshas.
porque es la herramienta que nos permite ir más allá del relato y de la apariencia y entrar en el terreno donde podemos conectar a niveles sutiles del cuerpo, no solo lo físico, para tener y poder conocer la conciencia individual de cada persona. ¿Saben? El pulso, Nadi Pariksha, el diagnóstico mediante lectura del pulso. Hay que saber que el pulso no solamente nos habla de el corazón y las arterias, como viaja la onda de pulso en sí de la sangre. Nos habla de información que trae el tejido nervioso a nivel de las arterias, es decir, nos habla de las doyas, de los tejidos corporales, de la capacidad digestiva metabólica de la persona, de si hay presencia o no de ama o toxinas, del estado energético general de la persona. Es una lectura viva, para nada estática, y bien usada se convierte en una guía clínica enormemente precisa. Y ahora sí, quiero llevarlos a un caso real, para que esto no quede simplemente, oh, qué lindo el Nadi Pariksha. Hace muy poquito conocí a, vamos a decirle, Olivia, una paciente, una mujer de 53 años. Al verla, lo primero que noté fue la fatiga, un eritema facial, es decir, que la cara estaba colorada, y la inyección en la conjuntival, sus ojos estaban colorados también. A nivel de historia médico, era una auténtica biblioteca de desequilibrios crónicos. Había obesidad, alteración de las grasas en sangre, presión alta, rosácea, miomas a nivel del útero y una historia personal de trauma emocional profundo e importante. Psicológicamente estaba agotadísima de dar tanto en su trabajo, trabaja de psicóloga. Y constantemente llevando su agenda, la agenda de su familia, la agenda de todos, ¿no? Ella quería bajar de peso y sentirse mejor. Pero aquí venía el problema. Su estilo de vida era errático, comía tarde y solo hacía yoga 2 horas a la semana. Uno dice, claro, ahí está el motivo. Pero a mucha gente le pasa que hace estas cosas y no tiene todos sus desbalances. Con solo mirar los síntomas podríamos haber dicho, aquí hay un CAFA para obesidad, ¿no? Un PITA para la rosácea y la hipertensión, etc. Pero esa es la capa superficial. Necesitábamos saber qué es lo que realmente sostiene y alimenta este fuego lento de forma crónica. ¿Qué ama está tan arraigada que frustra sus intentos de cambiar? Las palabras de Olivia solo me daban una parte de la historia. Entonces, luego de conversar, hablar, observar y hacer una evaluación física, llegó el momento del Nadi Pariksha, la lectura del pulso, y aquí es donde la herramienta se vuelve indispensable. Su constitución era dominantemente Pitta Vata. Verdaderamente difícil de ver esta constitución si no teníamos el Nadi Pariksha, porque al observarla era otra cosa, lo que ya nos da una personalidad de alto rendimiento y propensa a la inflamación, Pitta Vata. Pero su desequilibrio, su vikruti, también fue clave mediante lectura de pulso. Teníamos por un lado Vata elevado, confirmaba su rutina errática, sus vértigos, algo que no nombré, pero que comentaba sufrir, mareos y vértigos. Pero el pulso me dijo que este Vata estaba en el tejido plasmático y era un desequilibrio superficial, fíjense. Kapha elevado, con presencia de toxinas. Aquí estaba la sorpresa y la profundidad del problema. El pulso reveló que Kapha no solo estaba en el tejido plasmático o grasa, que se podía ver mediante la lengua blanquecina, sino que estaba profundamente anclado en el tejido sanguíneo o racta, en el tejido muscular mamsa y meda, el tejido graso. Esto explicaba la obesidad y la dislipemia que resisten el cambio. Pitta en racta, otro punto que nos decía el pulso, confirmamos el Pitta, por el que provocaba la hipertensión, la rosácea, la inyección. Pero el pulso me mostró que estaba contenido y mezclado con Kapha y con toxinas en el tejido sanguíneo. ¡Wow! Y su capacidad digestiva metabólica, su Agni, el pulso declaró sin duda alguna la presencia de un Agni lento e irregular. No importa lo que coma, ese fuego no estaba listo para digerir ni los nutrientes y tampoco emociones. Entonces, concluyendo con la lectura del pulso, el diagnóstico clínico nos decía Kapha y Pitta, pero nadie nos gritaba. El problema es un Kapha ama profundo y arraigado en varios tejidos corporales, sostenido por un Agni disfuncional que necesita ser retirado antes de intentar quemar cualquier exceso de tejido graso. Este hallazgo cambió el tratamiento, así que debimos adaptar el plan. Si hubiéramos ido solo por los síntomas de Pitta y Kapha superficiales, el tratamiento habría fallado. Y el pulso nos obligó a priorizar la limpieza de toxinas, ama. Necesitamos arrancar ese Kapha de racta y de mamsa y medas. Entonces hicimos un detox de 7 a 14 días. Era la indicación, digamos, 7 a 14 días. Utilizamos Trifala y el potente Trikatu para encender su Agni enlentecido. Buscamos calmar su mente y Vata con masajes, inasia, diarios obligatorios. Y lo más interesante, alguna terapia de constelación familiar o de
introspección con sus lazos familiares previos para abordar un trauma profundo que me había contado en la historia. Esto estaba tensando Bata y toda su esfera emocional. Entonces el desafío, acá es donde el NADI se vuelve a usar. 3 meses después, Olivia había hecho 2 detox y 1 mes de trifala, pero tuvo una bronquitis en el proceso. A veces suele pasar en las terapias de purificación que la persona se debilita. Entonces sufrió la bronquitis, decayó y al repetir el pulso el NADI me dio la confirmación exacta de que Bata había aumentado, mientras que Kapha se mantenía constante. La buena noticia de todo esto, Pitta ya no estaba tan presente en Racta, se bajó, había servido el tratamiento. El pulso me decía, el tratamiento funcionó a medias, moviste Pitta y el ama superficial, pero el paciente no mantuvo el ritmo del tratamiento, algo que puede suceder muchas veces. Y ahora el Bata del estrés lo está desorganizando todo y el Kapha profundo sigue ahí. Esto no fue un fracaso, fue una información de precisión. El NADI nos dijo, necesitas una terapia más profunda. Basados en la persistencia de Kapha y del acné perezoso, el pulso nos indicó que la medicina interna no era suficiente. Necesitábamos una limpieza radical. Y acá es donde viene la indicación de Vámana, la emesis terapéutica. Si le soy sincero, desde la primera lectura sabía que había que hacer Vámana. El NADI me lo había previsto, pero no era el momento en la consultación, en el control. Entonces, después de que realizó Vámana, experimentó las náuseas y la eliminación de un líquido, una sustancia líquida y mucosa. La sensación de bienestar después de esa emesis fue inmediata. 1 mes después de ese panchakarma, de esa terapia de purificación, bajó 3 kilos y mantuvo mejor sus prácticas diarias. 3 kilos para ella era un avance significativo, porque no podía bajar ni siquiera 1. El Vámana guiado por la lectura del pulso fue el punto de inflexión que ninguna dieta superficial había logrado. Y esto es exactamente lo que enseñamos en Vaidya. No pulso como técnica aislada, sino pulso como herramienta clínica viva, integrada al razonamiento terapéutico, al seguimiento y a la toma de decisiones reales. Porque cuando aprendes a leer el cuerpo de esta forma, dejas de trabajar a ciegas y empezás a acompañar procesos de sanación con profundidad y respeto. Y acá está un poco la verdad incómoda, ¿no? Que sin los parikshas no hubiese logrado esta sanación profunda. Y esto es lo que te queremos traer hoy. Muchas veces nos quedamos en decir estas cosas que probablemente son más simples. Pero si no aprendes los parikshas, no importa cuántas formaciones tengas, no importa cuántas terapias sepas aplicar, tu práctica va a seguir siendo superficial. Va a ayudar, sí. Va a aliviar síntomas, también. Pero no va a transformar. Y esto no es una opinión. Es algo que vemos todos los días en consulta y en la formación. Cuando no utilizas los parikshas, lo que ocurre es que se repiten recomendaciones genéricas, se prueban protocolos que suelen funcionar, pero de una forma más superficial. Se depende demasiado de la intuición o que veo, de la charla, sin un marco clínico que realmente pueda sostener eso. Y cuando el paciente no mejora, aparece la frustración, la duda o el desgaste. Y acá hay algo re importante que quiero agregar, que es que utilizar el pulso no es una herramienta únicamente médica, ¿no? Acá José nos contó un caso que es muy profundo y bien de un profesional. Pero hay distintas maneras también de hacerlo, donde utilizamos el pulso y que te va a decir todo esto y que vos a partir de terapias, si sos terapeuta, o de hábitos, podés trabajarlo también desde otras formas o derivar directamente, si sentís que por ejemplo hay que hacer un Vámana terapéutico, bueno, podés derivarlo también. Pero digo, esta es la clave de un tratamiento que funciona y uno que no. Uno en el cual te sentís bien porque la persona cambia y que sabés que hay una secuencia, y uno en el cual sentís que es incompleto, ¿no? Entonces, el problema no es la persona que consulta, el problema es que el primer paso, el diagnóstico, está incompleto. Porque sin un diagnóstico profundo no sabes qué dosha está realmente alterada, no sabes en qué tejido está el problema. No sabes si el acné está listo para sostener el tratamiento y no sabes qué limpiar, qué nutrir y qué esperar. Estás trabajando a ciegas, con muy buena intención, seguro, pero a ciegas al fin. Y ahora hablemos de algo que muchas veces se evita decir en el mundo holístico. Cuando tu práctica es superficial, tus resultados son inestables. Tus procesos son más largos y tu servicio no crece. Tus pacientes no vuelven. No crece porque te cuesta explicar qué es lo que haces y por qué lo haces.
No podés justificar tus recomendaciones con claridad y te sentís incómodo al poner valor a tu trabajo. Porque en el fondo sabes que no estás yendo a la raíz. Y el mercado lo percibe, tu cliente lo percibe. Aunque lo puedas explicar con palabras, lo siente. Si no lo puedes decir, está ahí presente. Pariksas no es un plus. Los pariksas no son un plus. Es nuestra base, nuestro punto de partida. No son una herramienta avanzada para unos pocos. Son la base clínica de la Ayurveda. Sin pariksas no hay diagnóstico real, no hay estrategia terapéutica clara, no hay seguimiento preciso y no hay una transformación sostenida. Y por este motivo es que hay tantas personas que estudian Ayurveda y están años y años y no logran ejercer, no logran tener seguridad, no logran sentir que sus tratamientos son completos y que realmente transforman la vida de la persona. Pero estas tantas prácticas que se estancan y no funcionan son las que repiten y se vuelve cansador y poco profundo. Y esto es lo que queremos cambiarte enseñándote los pariksas. Entonces la pregunta no es si el Ayurveda funciona. Eso ya sabemos que es así. Si no, no tendría 3.000 años de evolución. La pregunta es, ¿estás dispuesto a aprender a mirar de verdad? Porque sanar no es aplicar herramientas, sanar es comprender. Y sin pariksas esa comprensión no existe. Si mientras escuchabas este episodio sentiste que algo se movía adentro, si reconoces que tu práctica hoy ayuda, pero no termina de transformar, entonces este mensaje claramente es para vos. Vaidya no es una formación más de Ayurveda, es un proceso de profesionalización real. Es para quienes ya no quieren trabajar desde la superficie, para quienes sienten el llamado de acompañar procesos de sanación desde la causa raíz, con criterio clínico, con presencia y sobre todo con claridad de lo que estás haciendo. En Vaidya aprendes pariksas de verdad, no como teoría suelta, mira qué lindo que esto sirve, sino como una herramienta viva que sirve, que se integra a tu forma de pensar, a tu forma de hacer diagnóstico, de acompañar. Aprendes a leer el cuerpo más allá de un síntoma, comprender en qué nivel está el desequilibrio, incluso a veces cuando no parece lógico. Diseñar planes de bienestar coherentes y sostenibles y sostener procesos con seguimiento y ajustes reales. Y esto no solo transforma a quien consulta, te transforma a vos como profesional, porque cuando tenés un diagnóstico claro, tu palabra tiene peso, tu servicio tiene un valor y tu práctica puede crecer sin perder ética ni profundidad. Vaidya es para quienes están listos para asumir su rol como referentes en Ayurveda, para dejar de improvisar, dejar de dudar y empezar a ejercer con seguridad, con claridad y con coherencia. Si sentís que este es tu momento de dar ese salto, te invitamos a sumarte a Vaidya 2026 y empezar a sanar a otros de verdad. Así que estos son los últimos días. Si querés, puedes postularte, porque realmente vamos a cambiar tu práctica, tu servicio y la forma que lo estás viviendo ahora con nuestro acompañamiento. Que tengan un hermoso año. Hoy es el último episodio del año y nos reencontramos el 2026 profundizando en estas prácticas. Felicidades a todos, gracias por estar ahí. Nos vemos 2026. Adiós.